las apariciones de Fátima, que más bien son visiones, o dicho en sentido más lato, pero a mi modo de ver más ajustado, más propio, las mariofanías de Fátima. Son revelaciones de María acomodadas según la voluntad de Dios, porque hay muchas maneras de acomodarlas, pero en este caso adaptadas a la percepción de esos tres niños, no en igualdad de condiciones, porque sabemos que Francisco solo ve, nunca oye. Pero bueno, no podemos aquí en una plática de 1 hora o 3/4 hacer una historia. De Fátima hay libros muy buenos, extensos, historias interesantes y bueno, dejemos a un lado los preliminares, que son las diversas apariciones o revelaciones del ángel de Portugal el año anterior, introduciendo ya a los niños en un sentido, en una conciencia muy viva y muy realista, plásticamente recibida de reparación eucarística y de oración y de adoración, y vamos a directamente introducirnos en la presencia de la Virgen en los meses, como sabemos, de mayo a octubre de 1917, cuyo centenario estamos celebrando de una manera, bueno, al menos para mí personalmente, a veces no poco llamativa, porque asistimos por el naturalismo imperante en la Iglesia de hoy, por ese horizontalismo que nos hace caer en un sincretismo religioso muy peligroso. Asistimos a un reduccionismo en el que todo al final se compendia en ser buenas personas y solidarios, y sería lo que habría venido a pedir la Virgen, según se presenta, como digo, reductivamente, a veces incluso desde instancias de las que se esperaría más. Se presenta el mensaje y se hace absoluta obviedad, por ejemplo, del infierno, que es un antes y un después en la vida de los niños y que fue absolutamente clave en las apariciones y, por tanto, de la concienciación de la gravedad extrema, monstruosa del pecado, el pecado como algo que distorsiona, no solo que conduce al infierno, sino que pervierte el orden querido por Dios. O sea, no solo o principalmente de los efectos escatológicos del pecado, sino del desastre que en el presente supone el pecado. El pecado arruina el mundo y, como digo, frustra el plan de Dios. Pues todo eso está en el corazón del mensaje de Fátima y unido indisolublemente con eso está la necesidad imperiosa, urgente, insoslayable de la reparación. Dos temas de los que no se habla hoy en la Iglesia, ni siquiera cuando se habla del mensaje de Fátima, que así, de alguna manera, pues se falsea. El mensaje de Fátima, sin reparación y sin sentido del pecado y condenación eterna, no hay. Y junto con eso, la paz del mundo, la oración, la intercesión por la Iglesia, por el Romano Pontífice, etc. Bueno, vamos a extraer una serie de puntos, 4, 5 y en las últimas menos, de cada aparición. No sé si han pensado alguna vez en la primera palabra de la Virgen, cuando por primera vez la ven los niños, aquel mediodía del 13 de mayo de 1917 en la cova de Iría. Todas las apariciones de María se inician de la misma manera en Fátima, una especie de relámpago, digamos, como un fogonazo,
que podría caber dentro de un fenómeno natural, tanto que lo ven los circunstantes, y esto es el anuncio de algo sobrenatural. Pero cuando aparece por primera vez, porque las otras veces los niños la esperan, porque ella se lo ha avisado, que vendrá todos los días 13 hasta el 13 de octubre. Bueno, antes de proseguir, quiero decir, no voy tampoco a entrar en la naturaleza de estas visiones, en qué consiste una visión imaginaria. Las visiones solo tienen una triple catalogación que arranca de San Agustín y pasa por Santo Tomás de Aquino y es universalmente admitida por todos los teólogos espirituales con una cierta fundamentación metafísica. Las visiones solamente son o corporales o imaginarias o intelectuales. En la imaginaria se ve menos que en la corporal, porque en la corporal se ve con los ojos del cuerpo. En la imaginaria no se ve con los ojos del cuerpo, sino con lo que llaman los místicos los ojos del alma, porque percibe el sentido interno de la imaginación, que no quiere decir que se lo imagine o que se alucine, sino que en el sentido de la imaginación interno queda impresa, está percibiendo esas imágenes con formas que luego puede describir el vidente. Cuando es una visión intelectual, es el entendimiento el que queda ilustrado sin imágenes, pero queda la certidumbre radicada en esa alma con mucha más fuerza todavía que en la visión imaginaria y que en la corporal. Visiones corporales, ¿cuántas ha habido? Según San Agustín y según Santo Tomás de Aquino, solo una después de la ascensión, que es la de San Pablo camino de Damasco. Y no ha habido más visiones corporales. La misma Santa Teresa, que está siempre hablando de que veía al Señor así, de esta manera, de la otra, en cierto momento dice, por algunas cosas que me dijo, entendí que después de su ascensión nunca ha bajado a la tierra a comunicarse con nadie si no es en el Santísimo Sacramento. Entonces, cuando Santa Teresa o cualquier místico describe sus visiones con formas, con colores, con palabras, dentro de la visión hay una locución, eso es una visión imaginaria. Y si no puede describir más que la noticia de la visión, entonces es intelectual, en la que no se ve, ni con los ojos del cuerpo, ni con los del alma. Cuando la visión es más perfecta, más subida, más sobrenatural, es cuando se ve menos. Cuando se ve menos es cuando se ve más. La visión intelectual es la más perfecta, que es la que Santa Teresa describe en las séptimas moradas, en el primer capítulo, la visión intelectual de la Santísima Trinidad, en lo muy, muy interior del alma. En una cosa muy honda que no sabe decir cómo es porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. La visión intelectual. Después las visiones imaginarias pues son muchas. Y en principio las de Fátima entrarían en esta catalogación de visiones imaginarias. Esto lo explica muy bien, magistralmente, como siempre hace todo, el entonces cardenal Ratzinger, cuando en el año 2000 le piden una explicación, una interpretación de del mensaje de Fátima cuando se descubre el mensaje de Fátima. Y ahí lo tienen y conviene de vez en cuando alguna vez leer porque es una explicación teológica muy profunda y muy inteligente y muy interesante. Bueno, empecemos con las apariciones después de haber dicho este preliminar y a pesar de haberlo dicho, cada una piense que la Virgen se apareció como quiso, que para eso es la Virgen, y no entremos en escrúpulos, pero conviene no caer en simplismos y saber por lo menos unos rudimentos elementales de teología sana, porque cuanto menos se ve, más se ve. No seamos en esto fisicistas.
¿Cuándo viene la Virgen el 13 de mayo? Esto me encanta. Estando los niños jugando, como niños, no estaban rezando ni nada, estaban jugando, como en miles de experiencias místicas o de palabras sustanciales que Dios dice al alma o de inspiraciones que está la monja en la cocina o en la huerta o durmiendo. Porque Dios no se encorseta a espacios ni a lugares. Los niños están jugando como San Luis Gonzaga. ¿Qué harías ahora si supieras que te ibas a morir? Pues seguir jugando. Estoy dando gloria a Dios así, pues ya está. Y viene ese relámpago y ellos interpretan que puede ser el inicio de una tormenta, vámonos a casa a comer, empiezan corriendo con sus ovejitas a bajar el cerro y cuando iban a mitad, porque en realidad no estaban en la misma cova de Iría, en el lugar donde las apariciones, sino que la Virgen les avisó más arriba, ellos se echaron a correr y ya cuando iban por medio de la hondonada, porque eso significa la cova, un vallecito, pues ahí otro relámpago y sobre la carrasca, que era una encina pequeñita baja, la señora, vestida de blanco más brillante que el sol, esparciendo unos rayos de luz como cuando un recipiente lleno de cristal los atraviesan los rayos de sol. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Esto es muy importante, porque esto es lo que da tonalidad, colorido a toda la mariofanía de Fátima. La Virgen viene a abrazarnos con su luz, que es la luz de Dios. La Virgen viene a cambiar nuestra corriente, perdonen lo grosero de la comparación o imagen, viene a cambiarnos de 125 a 220, viene a ponernos a tono en la luz de Dios. Y esto es lo que se repetirá en las diversas apariciones y esto es lo que cambiará la percepción que de sí mismos y del mundo tienen unos niños de 7 y 9 y 10 años. La luz de la Virgen, que es la galaxia de Dios en la que ella nos introduce. Es otra órbita, es salir de la nuestra para entrar en la órbita de Dios a través del puente que es María. Y entonces, viendo a los niños asustados, viene la primera palabra de las 6 apariciones de Fátima, que contienen muy pocas palabras, quitando la de Julio, que es más extensa, las demás son telegráficas. Y la primera palabra es la palabra eternamente divina, el estribillo de Dios a lo largo de toda la Sagrada Escritura, sobre todo en el Evangelio, y que repite 365 veces, una por cada día del año, pero que serían 366 por si el año es bisiesto y es la que trae la Virgen, la 366. No tengáis miedo. Así es como es la carta de presentación de María, porque es la misma que la de Jesús en el cenáculo. No tengáis miedo, ánimo, soy yo, recibid el Espíritu Santo, no tengáis miedo. Y es la carta de presentación de Yahvé en el Antiguo Testamento. No tengas miedo. No os hago daño. Y viene siempre Lucía a entablar el diálogo. ¿De dónde es usted? Yo soy del cielo. Y enseguida en todas las apariciones, menos en una que no la deja la Virgen, inicia el diálogo Lucía siempre así. ¿Y qué quiere usted de nosotros? He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré una 7ª vez. Eso de la 7ª vez había sido bastante misterioso hasta ahora, que ha aparecido hace un par de años o menos en castellano, supongo que lo habrán leído, la biografía de Lucía, una vida bajo la mirada de María, escrita por sus hermanas carmelitas de Coimbra. Por cierto que hace unos meses se ha muerto la priora, Madre Celina de Jesús crucificado, con 50 y tantos años, muy joven. Y han escrito esa biografía muy bonita, donde aparecen muchas cosas desconocidas de Lucía. Y una de ellas es que cuando a ella la llevan
muy jovencita, con 16 años o por ahí, a ser Dorotea en Tui, que ella no quería. Ella desde el principio había querido ser carmelita, lo mismo que Bernardita, y no conocían ninguna de las dos, pero les parecía como la Orden de la Virgen, y la llevan de Dorotea, y entonces va llorando a recorrer todos los lugares de la Virgen, recordando a sus primitos ya en el cielo, recordando las apariciones, y cuando está en la cobadería pide que la dejen sola, empieza a rezar el rosario, con mucho dolor, porque pues no se quiere ir a esas monjas, pero le ha prometido a la Virgen que donde le vayan diciendo en su vida es lo que ella irá haciendo, lo que el obispo le vaya diciendo, y así obró siempre. Y por eso tenía esa cara de monja sencilla, de niña, siempre hasta los 90 y muchos años, tenía cara de niña pilla, traviesa, y cuando se encuentra con los papas en Fátima, parece una niña que no se corta ni nada. Me parece un alma de una sencillez extraordinaria. Y con esa cara de viejita de pueblo vestida de monja, pero esos ojos vivarachos, se dejó siempre llevar, siempre llevar. Y entonces, estando en aquel momento, rezando el rosario, la cobadería, siente, eso lo ha contado en memorias inéditas que ahora han salido en ese libro, siente que le ponen una mano en el hombro, mira hacia atrás y es la Virgen, que le está sonriendo, y le dice: te lo prometí, que vendré una 7ª vez, aquí estoy, para alentarte, decirte que siempre estaré contigo, que te he escogido para propagar la devoción a mi Inmaculado Corazón. En fin, le dio la Virgen ese empujón de optimismo antes de que ella empezara su calvario, porque solita sufrió mucho. Descansó un poco cuando a los 40 o 42 años entró carmelita, pero mientras sufrió un poco. Bueno, pues pregunté entonces, después que la Virgen se presentó, y no se presentó, les dijo lo que quería, que vinieran 6 meses, y preguntó Lucía: ¿yo iré al cielo? O sea, es el segundo punto. Primer punto de esta aparición es: no tengáis miedo. Como la Virgen es transmisora de paz, disipa nuestros temores y es altavoz de Dios, diciéndonos siempre lo mismo que Él: no tengáis miedo. El segundo punto de la primera aparición es el deseo del cielo. Y yo iré al cielo. Lucía empieza a pedir por ella misma, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. El bien material está antes el ajeno que el propio, pero el bien espiritual está antes el propio que el ajeno, Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que para que la oración sea infaliblemente escuchada por Dios, que no nos quede la menor duda de que Dios escucha nuestra oración y cumple lo que le pedimos, ha de reunir 4 condiciones. Claro, cuando se las diga dirán ustedes: así cualquiera, así como no nos va a escuchar Dios. Las 4 condiciones de que Dios escucha tu oración son las siguientes. Primera, que la haces para ti mismo, que rezas por ti mismo. Segundo, que lo que pides para ti es bienes conducentes a la salvación eterna. Tu propia salvación, tu santificación, la unión con Dios, en fin, todo lo que te sirve para el cielo. Tercero, que lo pides con humildad y piedad. Y cuarto, que lo pides con perseverancia. Si haces oración así, Dios te escucha. Ahora, sacándolo de ahí, cuando pides por los demás, aunque pidas gracias conducentes para su salvación eterna, te encuentras con la libertad del otro, que no sabes hasta dónde le dejará actuar a Dios. Pero la oración puede mucho, y la oración también derriba muros inexpugnables. Por eso hay que rezar tanto por los demás. Pero hay que pedir por uno mismo, y pedir todos los días. Señor, hazme la unión contigo, llévame al grado de santidad que me tengas previsto desde toda la eternidad, que yo no ponga óbice. Bien, segundo punto de la primera aparición, el deseo del cielo. ¿Y yo iré al cielo? Sí. Y Jacinta también. Y esto me encanta, ahora me encanta y me interpela y iba a decir me incomoda, en fin, viniendo de la Virgen, pero me hace sufrir un poquito, porque yo casi de los 3 el preferido mío es Francisco, porque no solo porque pertenezca al elemento masculino y está solo, sino porque es muy mortificado, muy humilde, muy escondido, con Jesús escondido. Él no quiere saber, no oye a la Virgen nunca, se tiene que fiar de lo que le dicen 2 mujeres, que no es poco mérito, y se lo cree todo, y está siempre fiel, y bueno, total, que Francisco es un encanto. Y sin embargo, cuando dice: ¿y Francisco? Y dice la Virgen: Francisco también,
pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Y era un ángel. Era un ángel, de carácter era mucho más dulce y condescendiente y manso que Jacinta, que tenía un geniecillo, pero era también encantadora, en fin. Pues segundo, el deseo del cielo. Tercer punto, ya empezamos, importancia del rosario. Hay que ir al cielo, pero antes hay que rezar muchos rosarios. Bueno, al final es lo que nos ha pedido la Virgen. Tiene que rezar muchos rosarios para ir al cielo. ¿Y nosotros? Bueno, Lucía, como mujercita ya de 10 añitos, que equivale a las que hoy tienen 20 o 40, mejor dicho, pues ya empieza con su sonsacamiento femenino, empieza a preguntarle a la Virgen por sus amigas, qué pasará con ellas. Bueno, y le dice la Virgen, ¿queréis ofreceros a Dios? Cuarto punto, la voluntad gozosa, solícita, libre de ofrecernos para lo que Dios quiera mandarnos, para todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Sí queremos. Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, pósumos. Es lo mismo, es el ofrecimiento libre. Señor, contigo y como tú, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Entonces, sí queremos, ese es el punto. Tendréis que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Diciendo esto, la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de ellas y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y nuestros corazones, haciéndonos vernos a nosotros mismos en Dios más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Este es el aspecto más nuclear de la comunión con María. Ella nos hace comprendernos en Dios, nos hace tomar una conciencia experiencial de que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, y de que solo me puedo ver a mí mismo, en Él me tengo que comprender. Y esto es lo que hace la Virgen con los 3 niños. Les infunde, esto sí pudo ser una visión intelectual dentro de la imaginaria, les infunde una comprensión toda sobrenatural, o sea, la verdaderamente real de quiénes son ellos. La luz sale parece fluir, dice Lucía, de las manos de la Virgen, pero en realidad viene de Dios, como todas las gracias de las que ella es medianera universal porque está en medio y es como un cristal purísimo, absolutamente traslúcido, que deja pasar la luz de Dios y nos envuelve con ella. Y entonces, por un impulso interior, dice Lucía, que también nos fue comunicado, o sea, se trata aquí, como digo, de ilustraciones intelectuales que están más allá de las palabras o de la percepción de los sentidos, incluso internos, y se les comunica un impulso interior, de manera que los 3 a un tiempo caen de rodillas y prorrumpen en esa oración. Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Basta. O sea, el último punto de la primera aparición, me estoy alargando demasiado, es la necesidad, ¿cómo diríamos? Necesidad existencial, por el mismo hecho de ser, de adorar, la adoración. En ese libro que comentábamos ayer del cardenal Sará, Dios o nada, y también mucho más en el segundo, en La fuerza del silencio, habla magistralmente de la adoración. La adoración es la vida de ustedes, y por mucha que tengan siempre será poca. Y cuanto más puedan alargar el tiempo de adoración, mucho mejor, porque es lo que necesita el mundo de hoy. Y lo único que salvará el mundo de hoy es la adoración, porque la adoración, al decir de Ratzinger, que tiene también escritos fabulosos sobre ella, es reconocer la absoluta primacía de Dios. Él es el que es. Nosotros somos los que no somos. Yo soy la alta nihilitate. Y Dios es el ser ese subsistens. Yo caigo de rodillas ante Él con mi cuerpo, con mi alma, con mis sentidos, con mis potencias, con mi memoria, con mi historia, con mi todo.
Santísima Trinidad, yo te adoro. Esta es la primera aparición